Padre Santo, tú que eres fuente de vida, fuente de alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, te pedimos, Señor, que seas tú dirigiéndonos en esta noche, que sea tu Santo Espíritu enderezando nuestros caminos, nuestras vidas, Señor. Que tú, Dios, alimentes a tu pueblo en esta noche, Señor, que esa sed, esa hambre que tenemos de ti sea saciada en este día y que tengamos este alimento sólido para que podamos, Señor, vivir plenamente en ti durante estos días, Señor. Yo te pido, Dios, que te manifiestes grandemente en la vida de cada uno de nosotros, que seas en todo momento en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, que te necesitamos plenamente en todo momento, Dios. Sin ti, Señor, sin ti nos extraviamos fácilmente y es por eso que venimos delante de ti para poder alimentarnos, para poder crecer espiritualmente, nutrirnos de esa fuente de vida que eres tú, Señor. Ahora permítenos, Espíritu Santo, seguir entendiendo esta secuencia bíblica, estos estudios bíblicos que hemos estado llevando todos los miércoles. Ayúdanos a entender este libro de Lucas, que edifique cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y en él amén. Pues buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos sobre el libro de Lucas, como ya les había mencionado. En semanas pasadas te hemos estado hablando sobre lo que aconteció antes y después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, así como la proclamación que vendría un Salvador con gloria y poder anunciado por Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista vino a abrir el camino a Jesús, a preparar ese camino que Jesús iniciaría en su ministerio. Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento de caminos torcidos, anunciaba el arrepentimiento de obras muertas en aquel entonces, pero él mismo sabía que vendría alguien más con más poder, alguien a quien él no era digno de desatar su calzado, como él lo dice en el Evangelio, sino que él vendría con espíritu y con obra de para libertar a su pueblo. Y vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 3, verso 16. Dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en esta enseñanza precisamente yo quiero resaltar la autoridad que tiene el Señor Jesús desde su nacimiento, su ministerio y los milagros que él hizo durante el mismo. En esta tarde yo quiero que tú entiendas la importancia de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús y la autoridad que nos fue heredada a través de su sacrificio en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, es quien a través de su Santo Espíritu vino a este mundo con esa misma autoridad. Y esa misma autoridad la manifiesta desde que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Recordemos que el mismo Juan no quería bautizarlo porque no se sentía digno. Incluso él le cuestionaba a Jesús, pues es al revés, tú necesitas bautizarme a mí, no yo a ti, ¿por qué quieres que yo te bautice? Pero Jesús, la razón por la cual fue bautizado por Juan el Bautista fue para identificarse con un pueblo pecador, con un pueblo que gime por el pecado, un pueblo que necesita un Salvador, un pueblo que se había desviado de los caminos y propósitos de Dios. Y es por eso
que Jesús fue bautizado para identificarse con nosotros. Desde ahí Jesús muestra ese amor, ese poder y esa autoridad como Salvador e Hijo de Dios. Él, al bautizarse, quería entablar esa relación, esa comunión con nosotros para poder identificarnos con Él. Finalmente, Jesús se bautiza y el Espíritu Santo, dice la palabra, que desciende en forma de paloma. Recordemos que a lo largo de la Escritura el Espíritu Santo se manifiesta por diferentes símbolos. En algunos textos se manifiesta como fuego, en otros en agua, aceite, pero en este pasaje el Espíritu Santo simbólicamente como paloma en el sentido bíblico tiene un mensaje y un propósito de salvación. Jesús vino con esa autoridad para salvarnos de nuestros pecados. El capítulo 3 concluye con una breve genealogía del Señor Jesús, a partir del verso 23, donde dice que Jesús era hijo de José, José hijo de Elí, Elí hijo de Matat, etcétera, hasta llegar a Adán. Esta genealogía nos muestra que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre, hijo de hombre, fuimos libertados de ese pecado. Desde ahí también, desde esa genealogía, nosotros podemos ver que Jesús vino con esa autoridad para redimirnos de nuestros pecados. Todo esto profetizado desde el Antiguo Testamento. Y bueno, pues iniciamos con el capítulo 4 de Lucas. Más adelante, si puedes abrir tu Biblia, en Lucas capítulo 4, del 1 en adelante. Abre tu Biblia para que puedas seguir este estudio. Pues bueno, una vez que Jesús fue bautizado, dice la palabra que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Dios, por 40 días. Y dice ahí mismo, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Una vez más vemos cómo el Señor Jesús muestra su autoridad al resistir al diablo. Aquí en este pasaje vemos estas tres, que Jesús fue tentado 3 veces y Él con esa autoridad responde a Satanás con la palabra de Dios, pero no solo con la palabra de Dios, el Señor logra vencer la tentación por parte del enemigo de varias maneras, con ayuno, con oración y sobre todo recitando la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es viva, tiene toda autoridad para poder vencer la tentación del diablo. Vemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 10, verso 15. Dice, toda palabra de Dios es viva y eficaz para derribar todo argumento y altivez contra el enemigo. Dice 2 de Corintios 10, 15. Este pasaje
nos da grandes enseñanzas de que Jesús con toda autoridad vence la tentación por parte de Satanás. Y bueno, este pasaje también nos muestra 3 puntos muy importantes que como cristiano no debemos dejar de lado. Primero, Satanás está vigente. Él está como león rugiente viendo a quién devora. Y este esquema bíblico nos dice instrucciones precisas de cómo resistirlo. Segundo, es necesario tener una vida llena de adoración y lectura bíblica, así como ayunos y fortalecernos constantemente en el Espíritu. Jesús es nuestro modelo a seguir. Él oraba, Él ayunaba constantemente, conocía la palabra, el Antiguo Testamento en aquel entonces. Entonces Él nos mostró el camino de cómo vencer la tentación. Jesús nos muestra ese camino para hacerlo y como discípulos suyos debemos seguir ese modelo. Tercero, la falta de conocimiento bíblico nos imposibilita para vencer los ataques del enemigo. Necesitamos conocer su palabra, memorizar versículos, estar en constante oración y ayuno para poder resistir al enemigo. Jesús te da esa autoridad. A través de su sacrificio, Él ganó esa autoridad para ti y para mí. Dice la palabra que Él venció al enemigo en la cruz una vez y para siempre. Y Él nos ha dado esa autoridad nosotros para también poderlo vencer. Venzamos la tentación en todo momento, tomando la gracia que es un regalo de Dios para perdón de pecados, pero también la gracia de Dios es poderosa para vencer todo ataque del enemigo y toda tentación. Dios te ha dado toda autoridad para vencer tentación. Finalmente, en el versículo 13 dice que Satanás se fue por un tiempo. Esto nos deja en claro que el enemigo se resiste con oración y con ayuno. También el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos invita a tomar la armadura de Dios. Esta armadura de Dios como símbolo de protección y de ataque en contra de las acechanzas del enemigo. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, versículos de 12 al 13. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Podemos resistir al diablo simbólicamente con la armadura de Dios, con la palabra, con el yelmo de la salvación, con el cinto de la verdad y todos estos símbolos que menciona el apóstol Pablo. Pero más allá de estos símbolos podemos vencer la tentación y podemos vencer este mundo caído por la autoridad que te ha dado Jesús. Jesús, Hijo de Dios, te ha dado esa autoridad y si nosotros imitamos el modelo de vida que Él nos enseñó estando aquí hace más de 2000 años, podemos lograrlo. Posteriormente, en el versículo 14, acompáñame a Lucas 14 en adelante, ahí mismo en el capítulo 4, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La misma gente se daba cuenta del poder y de la autoridad que ejercía el Señor Jesús, predicando en las sinagogas, haciendo milagros en los recorridos que él llevaba en su ministerio. Y en el versículo 16 dice que vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y él entra a una sinagoga. Como era costumbre, Jesús entra a una sinagoga,
se levanta a leer y se le dio este libro, el libro de Isaías, del profeta Isaías, y dice la palabra en el verso 17 que Jesús abre el rollo. En aquel tiempo eran rollos, no había el orden que tenemos como ahorita, que está capítulos, versículos, era el rollo completo. Jesús abre el rollo y dice que habiéndolo abierto, recita este versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! ¡Qué autoridad! El Señor Jesús abre el rollo y se declara a sí mismo ese Mesías, ese Salvador y ese Hijo de Dios. Él mismo estaba recitando esta profecía que se había escrito años antes de que él naciera. Y dice el versículo 20: y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús llamaba la atención por la autoridad que él tenía, porque esa autoridad de proclamarse a sí mismo Hijo de Dios, de proclamarse a sí mismo el ungido, el Mesías, el Salvador, todo mundo le llamó la atención, porque en aquel tiempo el pueblo judío estaba esperando a su Mesías, un Mesías guerrero, un Mesías que los libraría de la opresión romana, pero oh sorpresa, se encuentran con un Mesías que se proclama el mismo Salvador, que viene de Nazaret, y muchos se cuestionan: ¿podrá venir algo bueno de Nazaret? Porque en aquel tiempo Nazaret era un pueblo donde pues no podía venir nada bueno según la Escritura. Ellos se cuestionaban: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Entonces Jesús les demostró esa autoridad, declarándose a él mismo Hijo de Dios. Más adelante dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Nuevamente el pueblo incrédulo dudaba de la autoridad y del poder de Jesús. Él les dijo, el mismo Jesús les dijo: sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús mismo sabía la incredulidad del pueblo judío, él mismo conocía sus corazones, pero él, con esa autoridad, con ese poder, se paró en la sinagoga y se declaró ser ese Mesías. Este pasaje nos muestra nuevamente que el Señor Jesús tiene autoridad. Tiene autoridad como Salvador, como Redentor de judíos y gentiles, y se proclamó ahí mismo en la sinagoga el Mesías, quien vendría a recuperar lo que se había perdido. Es impresionante cómo Jesús estaba leyendo en ese mismo momento una profecía escrita hace muchos años antes. Él la estaba cumpliendo instantáneamente al mismo tiempo que estaba leyendo la Escritura. Jesús cumple más de 40 profecías en el Antiguo Testamento. Profecías que van en relación a su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Y esta profecía Jesús la cumple en el mismo momento que la recita. Es impresionante cómo este pasaje a muchos los deja asombrados. Muchos creen, otros no creyeron en aquel entonces. Pero en los siguientes versículos, en este mismo capítulo, Lucas narra cómo hubo oposición. Después de que Jesús se para en la sinagoga y termina la ceremonia, hubo oposición por parte
de estos fariseos, maestros de la ley, que cuestionaban lo que Jesús había proclamado en ese pasaje de Isaías. Y vemos más adelante en los textos 31 al 34, también como Jesús incluso muestra la autoridad a liberar demonios. Así es, Jesús también mostró su autoridad para libertar demonios. Y vamos a estos capítulos, a estos versículos, vean lo que dice el versículo 34, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres el Santo de Dios. Y Jesús le responde diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Wow, Jesús tiene autoridad de proclamarse hijo de Dios. Jesús tiene autoridad de liberar demonios. Jesús tiene autoridad de perdonar pecados. Jesús ganó esa autoridad para ti y para mí en la cruz. Creamos esa palabra, hermano. Los mismos demonios reconocían la autoridad de Jesús. Ellos mismos le temían. Recuerda que también Jesús nos ha dado esa autoridad para derribar fortalezas espirituales que atormentan nuestra vida. El final de este capítulo nos muestra también la autoridad que Jesús muestra al sanar diferentes personas. Vemos posteriormente en los siguientes versículos cómo el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice la palabra que la suegra de Pedro tenía una gran fiebre y él la cura. Muestra este gran milagro sanándolo de esta enfermedad. Y él también puede hacer estos milagros con nosotros. Jesús tiene la autoridad de sanarte. Jesús tiene el poder, la autoridad de quitarte cualquier tipo de enfermedad, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Debemos aferrarnos a esa palabra. Cierra el capítulo 4 mostrando estos milagros, sanando a la suegra de Pedro y sanando durante su ministerio. Abran su Biblia en el capítulo 5, más adelante, ahí acompáñenme por favor. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjate bien, en este pasaje Jesús durante su ministerio va en busca de sus apóstoles. Él ya por muchos días de oración, de ayuno, va en busca de sus apóstoles para continuar con su ministerio aquí en la tierra. Pero Él se les aparece a estos apóstoles con autoridad. Ellos principalmente no creían, porque toda la jornada de trabajo se la pasaban pescando, y dice la palabra que no hallaban peces, no había peces donde ellos estaban. Pero finalmente uno de ellos decide creerle a Jesús y dice: mas en tu palabra echaré la red. Es decir, al principio no creían en el poder y la autoridad de Jesús, pero uno decide creer y ocurre un milagro. Ocurre este milagro, dice la palabra que era tal cantidad de peces que las redes se rompían. Y este pasaje
nos enseña algo tremendo, cómo el mismo Dios Todopoderoso es dueño, Él gobierna, Él sostiene la creación. Él es dueño de todo lo que existe y Él sabe y conoce bajo un orden toda la creación. La autoridad de Jesús sobre la misma creación va más allá de nuestro entendimiento humano, ya que este pasaje nos muestra claramente cómo Dios puede proveer de la nada. No había peces en aquel tiempo. No había peces cuando Él se encontraba con los apóstoles y Él hizo que hubiera peces. Él creó peces sobre las mismas aguas. Dios, Jesús, tiene autoridad sobre la creación. Él tiene la autoridad. La hermana Brenda estaba orando sobre el sismo que ocurrió ayer y Él mismo tiene autoridad, tiene poder y Él sustenta a su misma creación. Pero Él mismo permite todas estas cosas para un propósito. En esta ocasión Jesús permitió que hubiera peces en grandes cantidades para que a través de este acto milagroso estos futuros apóstoles creyeran en el Mesías, el Hijo de Dios, y continuaran con la obra apostólica. Pero déjame decirte algo, muchas veces como cristianos, si no ocurren milagros en nuestras vidas, muchas veces no creemos tan fuertemente en nuestro Dios. Muchos de nosotros tal vez hemos experimentado milagros, hemos visto cómo Dios sana enfermos, Dios restaura matrimonios, Dios suple cuando hay escasez. Pero muchas veces cuando no hay milagros en nuestra vida, nosotros dejamos de creer. ¿Sabes algo? No necesitas necesariamente un milagro para que tú creas en Jesús. No necesitas tal vez algo sobrenatural para que tú creas en el Hijo de Dios. Te voy a decir por qué. Porque Él nos ha permitido su palabra escrita para que a través de esa palabra podamos creer en Él. Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más escuchemos de los milagros, mientras más escuchemos de las señales y prodigios que Jesús hizo a lo largo de su ministerio, más va a crecer nuestra fe. No esperes tal vez un milagro que ocurra en tu vida. Si Dios lo permite, gloria a Dios. Pero no esperemos necesariamente un milagro para creer en el Hijo de Dios, porque tenemos su palabra viva, su palabra eficaz. Entonces, dice en el versículo 7 del capítulo 5, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow, fíjate, Pedro al ver este milagro no pudo más, se arrodilló y reconoció la autoridad, la majestuosidad del Señor Jesús. Porque él, a través de este acto milagroso, creyó en el Hijo de Dios. En el versículo 9 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así como el Señor Jesús le predicó a aquellos discípulos el plan de salvación, tú también tienes esa autoridad de proclamar las buenas nuevas de salvación. Tú también, Jesús te ha dado esa autoridad de decir: ve y proclama las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Tú tienes esa autoridad en el nombre de Jesús para hablarle a las personas que no conocen de Él.
Las demás personas dice que reconocieron a Jesús, pero fue a través de un acto milagroso. Nuevamente te exhorto a que tu fe se incremente a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con Dios. Dios va a permitir estos milagros en tu vida si hay esa comunión constante con el Señor. Veremos su grandeza, veremos su poder y su majestuosidad. Como nosotros sabemos, Jesús tuvo mucha oposición en aquel entonces por varios grupos, por los esenios, por los herodianos, celotes, etcétera, pero había un grupo en específico que eran los fariseos, que se oponían, estos doctores de la ley que criticaban porque Jesús convivía con publicanos y con pecadores. Criticaban al Señor Jesús porque decía, incluso decía, ¿por qué este hombre come y bebe? Come y bebe con publicanos y pecadores. Juzgaban la autoridad del Señor Jesús, pero ¿sabes algo? Jesús también tomó ese rol de médico. Jesús es tu médico. Él se rodeaba con estas personas porque Él las sanaba. Él tenía ese rol de médico también. ¿Sabes? No necesitamos muchas veces de las cosas del mundo para sanar. Necesitamos del médico de médicos, de Jesús. Él, dice la palabra, que convivía con prostitutas, con pecadores, con gente del mundo, y Él a través de su palabra los sanaba. Necesitamos acercarnos a ese médico para que Él con toda autoridad y poder nos sane en todo momento. Muchos le decían a Jesús, Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan tienen que hacer ayunos, tienen que orar, y los que están contigo no? Jesús les decía, pues ¿para qué necesitan orar y ayunar si yo estoy con ellos? Llegará el día que yo ya no esté y ahora sí tendrán que orar y ayunar en todo momento. Jesús reconocía en ese momento en su ministerio que Él era la fuente de vida. Él suplía todas las necesidades de sus apóstoles y de todo aquel que Él proclamaba el mensaje de salvación. Sin embargo, pues Él sabía que tenía que partir para que el Espíritu Santo viniera y Él nos recordara de todo pecado, justicia y juicio. Como conclusión en esta noche, pues yo quiero dejarte esta enseñanza. Jesús nació con autoridad, creció con autoridad, vivió y ejerció su ministerio con toda autoridad y murió también con autoridad venciendo al enemigo. Tenemos autoridad en Cristo Jesús. Tenemos autoridad en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomemos esa autoridad como hijos de Dios para todas las áreas de nuestras vidas, para proclamar el Evangelio, para orar por los enfermos, para nuestro ministerio, para el trabajo en la iglesia. Tomemos esa autoridad que Jesús ganó para nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar, inclina tu rostro. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, es impresionante, es increíble leer más de tu palabra, aprender más de ti, Señor. Es hermoso, Señor, conocer que a pesar de que tú naciste humildemente en un pesebre, que tú, Señor, viniste a este mundo sin riquezas, sin posesiones, que tú, Señor, te despojaste de toda tu gloria, de todo tu poder, de toda tu majestuosidad. Te despojaste de todo tu poder, Señor, para venir y habitar en medio de nosotros, Señor. Padre Santo, todo eso ganó autoridad.
no la autoridad que los reyes, que los gobernadores del mundo utilizan. Muchas veces esa autoridad que oprime al pueblo, esa autoridad que obliga al pueblo a hacer cosas que no quieren, esa autoridad muchas veces injusta que vemos en el mundo. Pero tú nos enseñaste una autoridad diferente, Señor. Tú nos enseñaste una autoridad en amor, en justicia, en misericordia. Señor, ayúdanos a ser esos hijos amorosos, pero también a mostrar esa autoridad que tú ganaste por cada uno de nosotros en la cruz. Señor, ayúdanos a ser esos trabajadores justos, esos padres justos, esos hijos justos, esos esposos, esposas justas. Enséñanos, Señor, a llevar nuestro ministerio, el cualquiera que ejerzamos dentro de la iglesia Camino de Vida, con una autoridad justa, Señor, delante de ti. Esa autoridad en amor, pero en disciplina que tú enseñaste a lo largo de tu ministerio. Tú no obligaste a nadie, Señor, a creer en ti. Tú no forzaste corazones, Señor, para que se inclinaran delante de ti y te adoraran como Satanás te lo propuso en algún tiempo, Señor. Tú ganaste esa autoridad con amor, con poder, con justicia, Señor. Enséñanos, Dios, a tener esa autoridad como tú, Dios, como tú la ejerciste en tu ministerio. En el nombre poderoso de Jesús, amén y en el amén.